hermanos, bendiciones. Bueno, seguimos aquí aclarando Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13. Y antes de empezar hablando de lo que el Señor profetizó, que profetizó la destrucción del templo, profetizó que habían guerras, hambrunas, terremotos y cosas sobrenaturales antes de que el templo fuera destruido. Entonces nosotros no podemos salirnos de la escritura para poder explicar aisladamente un versículo y llevarlo a compararlo con Daniel o con Tesalonicenses o con Apocalipsis, porque entonces sacamos de contexto el mensaje que Dios estaba dando. Y estos evangelios que te mencioné, la pregunta de los discípulos, como lo hemos hablado en otras cápsulas, es ¿cuándo sería la destrucción del templo y qué señales habría de que esto sucedería? Y la tercera pregunta tiene que ver con la venida del Señor. Entonces quiero empezar hoy confrontando el orden en que Mateo escribe. Es donde ha estado la diferencia por la cual por tantos años hemos estado hablando, suponiendo cosas. O sea, y dejando por fuera a Marcos y a Lucas, que escriben sobre lo mismo, pero los dos coinciden con un orden muy diferente al que tiene Mateo. Marcos y Lucas escriben en el siguiente orden. Mateo, cuando empieza a escribir que el Señor está narrando de cuándo pasarían estas cosas de la destrucción del templo, en Mateo 24, ya lo hemos leído, pero quiero hacer una introducción muy breve antes de hablar sobre las guerras que hubo entre la cruz y la destrucción del templo. Guerras que no fueron documentadas por ninguno de los apóstoles, porque ellos entendieron que la gracia es tan grande que entregar la gracia te toma todo el tiempo para estar pensando en cuándo el Señor viene, aunque debemos de estar preparados siempre. Profeta, eso me suena como una contradicción. No, es que mientras la gracia esté, debemos de girar alrededor de la gracia, de las buenas nuevas que sacan de prisión, de cadenas, de ataduras a la gente, para que vivan bajo las buenas nuevas. Que eso fue lo que el Señor dijo. O sea, vamos a dejar las buenas viejas que le dieron hasta la llegada mía, para que las cambiemos por las buenas nuevas que hay ahora en este nuevo pacto. Pero pues debido a la cantidad de información errada que sale, sentí celo en mi corazón y el Señor me motivó a que aclaráramos estas cosas. Y hoy quiero, antes de hablar sobre las guerras que hubo, que miremos y confrontemos estos tres encabezamientos de estos tres evangelios. Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13. Mateo habla del versículo 4, el Señor respondiéndole a ellos sobre la destrucción del templo, dijo, mira que nadie os engañe. O sea, uno les dijo que te iban a tener engaño, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Y ya hablamos sobre esa parte. Y habréis de oír de guerras y rumores de guerra. Cuidado, no os alarméis porque es necesario que todo esto suceda. Y aquí está la clave de la diferencia al aplicar esto y no hacer los comparativos, que tomamos esto para el día de hoy. ¿Ya? Y es bien cierto que toda la escritura, en la inspiración de la escritura, y más cuando el Señor habla de dolores de parto y después del nacimiento de esos mismos dolores, pero aquí cuando dice, pero todavía no es el fin. ¿El fin de qué? ¿Ya? Entonces tenemos que estar bien claros en lo que se está leyendo, ¿ya?
¿Por qué razón? Porque después en el 7 dice, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos, pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Ese es el orden en que escribió Mateo. ¿Ya? Habla de la destrucción del templo e inmediatamente después él está hablando de la venida del Señor. Habla de los rumores de guerra, las guerras, y después de la venida del Señor. Y después él comienza a hablar de que se levantarán naciones y los terremotos y todo eso. Pero cuando tú vas a Marcos y Lucas, ya Lucas lo hemos leído en los versículos de la anterior, creo, te voy a leer Marcos, que usa el mismo orden que usa Lucas. Dice, cuando salían del templo, uno de sus discípulos le dijo, maestro, mira qué piedras, qué edificios tan admirados. Jesús les dijo, ves estos grandes edificios, no quedará piedra sobre piedra. Y estando sentado en el monte de los olivos frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan, Andrés le preguntaban en privado, dinos cuándo sucederá esto y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir. O sea, las señales que ellos están pidiéndole al Señor es de los sucesos que van a haber para la destrucción del templo. Y en la misma forma lo toma también Lucas. Lucas, cuando habla sobre esto, dice, estaba la hermosa piedra, el 6, en cuanto a estas cosas que estáis mirando, vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra, que sea derribada. Y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo sucederá esto? ¿De qué están hablando? De la destrucción del templo. Ellos están hablando del fin del mundo en este momento, de la destrucción del templo. Ya vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y le preguntaban diciendo, maestro, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas vayan a suceder? O sea, la pregunta de la destrucción del templo y qué señales tendremos para saber que estos acontecimientos se van a dar. Mateo lo que cambia es el orden. ¿Por qué? Porque él colocó en el segundo lugar la venida del Señor, mientras ellos lo hacen en el tercer lugar. Entonces, cuando la gente solamente se enfoca en Mateo y no hace los comparativos con Marcos 13 y Lucas 21, piensa que los primeros versículos se está hablando del fin del mundo. No, se está hablando del fin para que el templo sea derrumbado. Y ya hablamos de las causas por las cuales el templo fue derribado. Hoy vamos a ver si hubieron guerras o no hubieron guerras. ¿Ya? Que como te dije, no aparece ninguno de los discípulos, ni Pablo, ni Pedro, ni Santiago, ni Judas, ni Lucas, nadie narró, ¿cierto? Ni los terremotos, ni las hambrunas. Bueno, Pablo habló sobre las hambrunas. Hablaron sí de los falsos cristos, como ya miramos en algún capítulo anterior, pero ninguno habló sobre las guerras. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos que de las guerras que estaban hablando, de las que están hablando los apóstoles en Marcos, en Lucas y en Mateo, ya, aunque te hice la aclaración para poder entrar en este tema, que Mateo tiene la segunda pregunta, la puso como tercera, y la que era segunda, la que era tercera la puso como segunda. Entonces, ahí vino que trastocó todas las cosas por el orden, pero los tres están diciendo lo mismo, ¿ya? Entonces, ninguno de ellos escribió sobre guerras, ni terremotos, ni temblores, ni inundaciones, ni explosiones de volcanes, y como lo vamos a ver, hubo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos soportar que estos hechos pasaron antes de la destrucción del templo, como lo están preguntando ellos, y no que son cosas para nuestro tiempo? Bueno, tenemos que basarnos en personas que vivieron en el tiempo en que estas cosas sucedieron y que estos historiadores pudieron dejar escritos
que luego fueron copiados siglo tras siglo, así como la Biblia fue copiada siglo tras siglo, ¿ya? Y son cosas que aún en la literatura de hoy se mantienen muy firmes, ¿ya? Que es, por ejemplo, como te decía, el historiador judío fariseo, ¿ya? Que nunca se convirtió al Señor, porque cuando él se refiere al Señor en sus libros, habla de el que llamaban el Mesías. Él nunca se convirtió al Señor, o sea, y más aún así, él narra al pie de la letra los acontecimientos, las guerras. No solamente él nació 4 años después del Señor, ¿cierto? Que fue Flavio Josefo, testigo ocular de los hechos. Él no vio cuando murió Jesús, pero sí pudo ver todos los hechos y los pudo narrar. Él fue intermediario entre Roma y el pueblo para que se rindieran y no hubiera ese 1.100.000 muertos que hubo, ¿cierto? Pero también el historiador romano, que había uno, ya, Cornelio Tácito, obligado por el César a ir copiando todos los eventos que habían por los diferentes César, él escribió sobre este tiempo también y los dos coinciden a la perfección con cada palabra que el Señor dijo que sucedería en el Evangelio de Mateo, en el de Marcos y en el de Lucas. Exactamente como él lo dijo, así pasó. Entonces, tú puedes tener la oportunidad de desecharlo o tú puedes tener la oportunidad de abrir tu corazón y enriquecerte y dejar de tener tanto miedo por el final. Va a haber un final y va a haber un arrebatamiento. Y si estoy vivo, me voy a ir, ahí, seguro. Y si he muerto, pues mi cuerpo se va a juntar, pero me voy a ir otra vez. De todas maneras, yo me voy, ¿ya? Yo no es que dude que lo va a ver. Yo lo que no quiero es que mi corazón sienta miedo de caminar en el tiempo de la tribulación que nos toca vivir. Porque, ¿cómo tú le llamas a estos 40 días encerrados que se convierten en algunos países en 50 en 2 meses o en 3 meses? En una economía que va a ir, se va a sentir en el mundo entero tenaz. ¿Ya? Eso va a ser, ¿no?, un proceso, una tribulación fuerte. Mas, sin embargo, estaremos vivos. De la mano del Señor saldremos. Volveremos a cosechar, a sembrar, a construir, a poseer, a conquistar, allá adelante, a conseguir victoria, porque para eso nacimos. El hombre nació para triunfar y con la ayuda de Dios más. Entonces, mira lo que escribe esta gente, ¿no? Dice que fuera de las continuas revueltas que habían de judíos contra los romanos queriendo quitarse la esclavitud, Israel peleó contra los ascalonios, los samaritanos, los alejandrinos y los sirios entre la cruz y la destrucción del templo. ¿Vea? Y hubieron rumores de que más guerras, pero estas son las que se confirmaron que hubo, ¿ya? Y entonces dice Cornelio Tácito, aquel gentil que te dije ahora, narra estos hechos en su libro Los Anales y la Historia, que son libros que tú puedes conseguir, leer. Son un poco aperezados de leer porque es mucha información de guerra, nombres de romanos, personas, y él va tomando meses, tiempos, años, pero te va enriqueciendo y se te van a quitar esos temores de reino contra reino y bla, 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 y todo eso que sucedió para la destrucción del templo. Ahora sabemos que si hoy en día hay una guerra entre países, el planeta Tierra va a desaparecer con todo el armamento nuclear que hay. Bueno, no solo narra las guerras de Roma para conquistar países, sino que todas las guerras que los judíos vivieron comprometidos por culpa del celo del Sanedrín que los empujaban a revolucionar contra Roma, a manifestarse. Unos del Sanedrín querían pacificar, pero otros querían gloria, querían poder, ¿ya? Porque se levantaban para que se levantara entre el pueblo el Mesías que estaban esperando, porque los tiempos proféticos anunciaban que el Mesías debería estar ya funcionando. Ya lo habían matado, pero para ellos, por cuanto no los liberó,
de Roma porque no entendieron las escrituras, que lo mismo nos pasa hoy. Por solamente leer literalmente un versículo y tú lo sacas del texto y te quieres apropiar de algo que es parte de un mensaje, pues te pierdes toda la riqueza que Dios envió en ese mensaje. O el regaño de Dios, o la advertencia de Dios para que nos vaya bien, porque el deseo de Dios siempre es que nos vaya bien. Aunque estemos en momentos difíciles, Jesús nos dijo, mira, yo quiero que no les pase nunca nada. No, él dijo, va a tener tiempos difíciles, va a tener aflicciones, persecuciones, dolores, muerte, pero por favor, cuídalos, protégelos, no los permitas que se pierdan, ¿ya? Ellos buscaban ese libertador y ellos eran los que promovían las revueltas y eran la cúpula de la vida religiosa en Israel, siempre lo fueron. Cuando Jesús pasó lo mismo, que siempre estuvieron comprando favores y dándolos a los gobernantes romanos según las conveniencias del momento. Dice el historiador Tácito, de este tiempo de la cruz a la destrucción del templo, porque él nació 17 años después de que el Señor Jesús murió. Entonces, claro, él pudo acompañar a la iglesia primitiva hasta el año 122. ¿Ya? José fue nada más hasta el 101. Es gente que pudo escribir hechos reales, testigos de los acontecimientos. Y lo más tenaz de todo esto es que coinciden a la perfección con lo que Jesús dijo. Con la destrucción del templo, tiempo terrible, esto escribió él, tiempo terrible de revueltas y batallas, hambrunas y pestilencias y grandes desastres. Muchas luchas civiles y sociales por alcanzar el poder. 4 emperadores murieron a espada porque reinaban las intrigas, sospechas, el odio, la discusión política y social, por lo cual vinieron las intrigas y las traiciones, el asesinato entre padre, hijos, parientes y amigos. Y escribe él, un impío. Satanás tomó el corazón de todos sus líderes. Ya, eso sí es una cosa que va a pasar en el final. Cuando la apostasía se abra por completo, esto es algo que va a pasar en el liderazgo de los que se llaman iglesia. ¿Ya? Porque hay muchos que se llaman iglesia, pero no lo son. ¿Ya? Porque su punto al que le están apuntando es algo muy diferente al reino del Señor. ¿Ya? Pero ese es otro peso para otros $100. Satanás tomó el corazón de todos y como había ansia de poder, nombre y gloria, y que las profecías que ellos daban deseaban que se cumplieran, manipulaban al pueblo para que caminaran en el norte que ellos profetizaban. Entonces no había ningún lugar seguro. Todo eran rumores de guerra y guerras, por el poder y control sobre los demás. Y el Señor se refirió a esto en su profecía contra la destrucción del templo. Ahora miren lo que Josefo dice sobre el mismo tiempo. Josefo en uno de sus escritos hablando de Jesús, el que algunos llamaban el Mesías, así escribe él, censura severamente a los falsos cristos que se levantaron después de su muerte porque fueron los que descarriaron al pueblo y trajeron a los romanos para destruir al pueblo en complicidad con muchos de los del Sanedrín que tenían ansias de nombre y poder de gobernar sobre los demás. Y darle al pueblo la buena nueva, anunciarles ellos el que ellos consideraban que iba a ser el Mesías que los iba a liberar. Narra en sus escritos como las guerras internas por el poder, tanto político como social, dentro de la jerarquía religiosa de aquel tiempo, mataron tanta gente como la que murió defendiendo la muralla de Jerusalén para que los romanos no pudieran entrar. O sea, estas informaciones que te estoy dando no son bíblicas porque no están en la Biblia. Están en los escritos de historiadores. Y hoy con la información que hay, tú puedes llenar todos esos vacíos
¿Cuáles vacíos, profeta? Los de información, para darte cuenta que cuando se levantaba nación contra nación y reino contra reino, ya era alrededor de todas las naciones, llamémoslo así, o reinos que giraban alrededor de Jerusalén, sin contar a los romanos, que con ellos eran súbditos. El problema es que se querían zafar y entonces ahí venían las revueltas que se formaban. Entonces, él escribe claramente que el templo fue destruido a causa de la manifestación de tantos que se hacían pasar por Cristo, porque tenían en su corazón pelear contra Roma para liberarse de la opresión. Porque todos ellos, antes de nacer el Señor Jesucristo, pensaban que cuando el Mesías viniera, lo primero que iba a hacer era liberarlos de Roma, que él bajaría con un poder tal que destruiría a Roma. Pero ellos jamás pudieron interpretar la escritura, que lo que el Señor venía a hacer era liberarlos del pecado, para que no tuviera dominio, control sobre ellos, y entonces así cambiar su manera de pensar para solamente vivir para el Señor. Yo sé que en estos tiempos están pasando cosas similares, en donde el evangelio de hoy se ha convertido en un evangelio egoísta, un evangelio que solamente está hecho para el bienestar de cada miembro de la iglesia, de cada persona que acepta al Señor Jesucristo, porque la salvación se vende como tendrás casa, carro y tus hijos la mejor de universidad y tendrás dinero. Un evangelio en donde solo lo importante es el hombre, cuando en el evangelio el importante es Jesucristo y su Espíritu Santo. Yo no dudo de que el Señor bendice. Yo soy un testimonio y conozco a muchas personas iguales de cómo el Señor bendice, pero no yo recibo que mi bendición no ha sido porque la persigo, porque yo persigo, tengo ansias, hambre por lo físico, por lo económico, no, o por lo material, no, la bendición me llega por causa del amor y la pasión que tengo, porque las personas conozcan que estamos en el tiempo de la salvación, pero que este tiempo se va a terminar. ¿En qué momento? Yo no lo sé. Cuando el Señor decida, porque está detenido el hombre del mal a que haga lo que él quiera, porque el Espíritu Santo está aquí en la tierra. ¿Porque qué? Porque la iglesia está en la tierra, no se ha ido todavía. Porque Él habita en el corazón del hombre, en el espíritu del hombre. Pero el día que el Espíritu Santo ya no defienda a la iglesia y no le haga oposición a la libertad que va a tener aquel personaje para hacer daño, entonces se va a manifestar con gran poder y va a hacer daño y ya no va a haber gracia. Por eso yo en 31 años nunca hablé de estas cosas. Fui movido ahora en este tiempo, estando hablando de otro tema, porque comencé a ver cómo estaban atemorizando a la iglesia, atemorizando a mis hermanos. Cuando estamos en tiempos de gracia, siempre han habido enfermedades, pandemias, y han muerto millones y millones. En las dos guerras, 185 millones de personas. O sea, y sé que viene una pandemia, una enfermedad grande, que la Biblia dice que va a ser borrada la cuarta parte de la población del mundo. Ahora mismo, con la población que tenemos, serían 2.000 millones de personas. Pero mis hermanos, se me termina el tiempo. Vamos a hablar en la próxima cápsula sobre las hambrunas y las pestilencias entre la cruz y la destrucción del templo. Tenemos escrituras para representar esto. Y pues mis hermanos, que mi Señor Jesucristo y su Santo Espíritu te llene de paz, de esperanza. Aquellos vivieron cosas peores que las que estamos viviendo ahora y evangelizaron, conquistaron almas para el Señor. Y dice en Hebreos que conquistaron reinos, o sea,
la iglesia está hecha para ganar. Tenemos al campeón con nosotros. Si hay gente que ha caído, te vas a levantar. Dios es tu fuerza, tu fortaleza. Ten en cuenta que en tu boca tienes la palabra capaz de crear las cosas. Tienes que no solo creerla, confiar que lo que tú hablas, perdiste el trabajo. Señor, yo sé que hay un trabajo mejor. Yo no sé cómo vas a ir, pero tú tienes un trabajo mejor. Ahora, no te quedes en la casa esperando que venga alguien a tocarte la puerta para un trabajo. Cuando puedas salir, hazlo. Lo que tengas que hacer, hazlo, porque tú haces tu parte y Dios va a hacer la parte divina para que salgamos adelante. Vamos a salir. Con la ayuda de Dios saldremos siempre. Todos los hombres en la historia lo han demostrado, antes del Señor y después del Señor con más victoria. Así que mi hermano, adelante, no temas, ten confianza. Yo no sé en este momento cuál será tu angustia. Tranquilo, confía en Él. En el reposo de Dios y en la confianza en Él está nuestra victoria. Nadie nos va a quitar de la mano del Señor y de la ayuda de Dios. Tú vas a ver, pero te quiero aclarar esto, porque no quiero que tengas terror, que tengas miedo. El mundo no se va a acabar ahora, ni se va a acabar mañana, aunque te digo siempre que el arrebatamiento puede pasar ahora mismo, porque nadie sabe cuándo, pero no caminemos con miedo. Y cuando se acabe Mateo 24, yo estoy con Mateo 25, que es la continuación de lo que el Señor dice que hay que hacer después de la destrucción del templo. Esa te va a gustar mucho. Bueno, mis amados, bendiciones. Me pasé un momento, pero que el Señor me los bendiga y que su Espíritu esté con ustedes. Amén.